maravillosa oportunidad. Estoy en línea, ¿verdad? Sí, sino que ha salido para grabar internamente. Perfecto. Gloria al Señor. Entendido. Bueno, también queremos saludar a los hermanos y amigos que se unirán más adelante a través de el internet, y damos gracias a Dios por que podemos siempre acercarnos delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, quien es nuestro oportuno socorro. Hace un momento nuestro amado consiervo Benjamín estaba diciendo ya en unos 6 meses más y ya estamos en Navidad. Y eso es cierto, amados hermanos, cómo ha pasado el tiempo. Como asimismo, amados hermanos, ya ha pasado 1 año y medio desde que nosotros tuvimos que encerrarnos por situación de la pandemia. Y hoy quisiéramos, amados hermanos, en este tiempo que todavía estamos atravesando, que todavía no se ha concluido esta situación, quisiéramos hablar porque Dios siempre está interesado en mantenernos en una palabra en el que sepamos nosotros que Dios está pendiente de nosotros. El tema de hoy es intitulado Sacando lo precioso de lo vil, y se encuentra en una porción de la palabra del Señor que está en Jeremías capítulo 15, versículo del 16 al 21. Y me gustaría, amados hermanos, si usted tiene la Biblia, y ojalá que la tenga, porque, amado hermano, es bueno nosotros corroborar lo que estamos nosotros hablando y lo que nosotros estamos predicando. En Jeremías capítulo 15, en el versículo 16, leeremos hasta el versículo 21. Y este será el trasfondo por el cual nosotros hablaremos en esta noche la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engrandecí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Qué maravillosa palabra, amados hermanos. Esta palabra verdaderamente nos trae tanta reconfortación, porque aún el profeta está hablando de: Señor, ¿qué pasó con esta herida, con este dolor, con este sufrimiento? Que no hay cura, que no ha podido cicatrizarse. Pero el Señor nos trae una palabra. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él implícitamente, cuando verdaderamente nosotros buscamos su rostro y lo buscamos de todo corazón. En esta noche, yo quisiera, amados hermanos, que pudiéramos recorrer la palabra del Señor y pudiéramos introducirnos dejando a un lado nuestros preceptos, nuestras opiniones, nuestros conceptos, y solamente escuchemos la voz de Dios, porque es la única manera que Dios traerá luz, claridad, y traerá una palabra de respuesta a la necesidad de cada uno de nosotros. Quiero compartir algo que viene del corazón de Dios, y usted podrá ratificar por lo que digo que viene del corazón de Dios, por lo que voy a exponer a continuación. Todos hemos sido afectados de una u otra manera por los acontecimientos y la crisis causada por este virus llamado el COVID. No solo en nuestro país, lo mismo afecta a otros países, y podríamos decir en todo el planeta Tierra. Esta pandemia está por todas partes y es uno de los males que ha arrasado en estos últimos tiempos a todo el planeta.
En la ciudad de Nueva York, donde la crisis ha tenido una proliferación hasta el punto de declarar un estado de emergencia y reconocer la carga que recae pesadamente sobre las autoridades, el cuerpo de policía, los bomberos y de una manera más directa, los que están al frente poniendo su hombro a riesgo de sus vidas son los médicos, las enfermeras, grupos de primeros auxilios, los que organizan y administran los diferentes servicios tanto en los hospitales como en los suministros de insumos y equipos técnicos de emergencia, etcétera, etcétera. El sistema de la economía y la bolsa de valores en las últimas semanas ha sufrido una pérdida de valores inimaginables de billones de dólares. Este no es un solo problema en los Estados Unidos. También es, amados hermanos, deplorable la situación en Europa, en los países de Europa, en Asia. Y bueno, nosotros somos corroboradores de lo que está sucediendo en Sudamérica. En los países más desarrollados en economía, en sistemas de infraestructura y producciones técnicas, todo esto ha llevado a una inseguridad de psicosis mundial e impotencia. Muy difícil para permanecer indiferentes ante esta situación. La invasión del coronavirus, el COVID-19, como ha sido identificado. De esto podríamos hablar mucho. Pero lo primero que necesitamos comprender es que Dios no ha provocado esta pandemia. Es posible que a primera instancia no lo reconozcas, pero lo que está sucediendo lo hemos provocado nosotros mismos. No es mi afán hacerte sentir mal, más de lo que posiblemente ya tú te sientas. Con la superproductividad, la tecnología avanzada, el consumismo superfluo, le hemos sacado tanto a las entrañas de la tierra, le hemos contaminado tanto a su subsuelo, lo mismo los aires y el ambiente. Hemos echado tanto desperdicio y suciedad en los campos y en los océanos. El Creador que lo hizo todo, nuestro Dios, cuando Él lo creó originalmente, Él mismo reconoció que todo lo que Él había creado era bueno, y era bueno en gran manera. Pero con la aceleración como íbamos, antes de que destruyamos todo, Él determinó hacer un paro. Y esta vorágine de destrucción, Dios ha permitido esta crisis para darnos una advertencia y a la misma vez, empezando con su iglesia, para que nosotros como su pueblo nos alineemos para intervenir como sus hijos y hagamos el cambio que nuestro Padre Eterno quiere que hagamos. El pecado ha llegado al colmo de la exposición en el mundo, porque se han olvidado de que el mundo no fue formado por sí mismo, ni de una explosión, ni el hombre fue creado para solo satisfacer sus apetitos de placer, lujuria, vanidad, egocentrismo, enriquecimiento y empoderamiento para sentirse amos y señores y controlar el mundo en un sistema a su capricho y sumergirse en las más bajas pasiones carnales. Dios ha hablado de muchas maneras. La semana anterior hablábamos sobre Dios siempre ha traído una palabra en cualquier tiempo para sus hijos, para su pueblo, para aquellos que andan en la novedad de día y han conocido a Dios. Dios ha hablado en estos últimos tiempos. Años atrás, antes de partir con el Señor, el pastor David Wilkerson, que muchos de ustedes conocerán, era un siervo muy conocido por su entrega a Dios y su amor por la juventud y sobre todo sobre los descarriados y antisociales que vagan por las calles de la ciudad de Nueva York. Dios le inquietó y le sacó, le movió de un pueblo pequeño de los Estados Unidos a la ciudad de los rascacielos. Y sobre todo a las calles más peligrosas dominadas por el vandalismo y la drogadicción de esta ciudad. Dios habló por este profeta con una palabra de exhortación. Dijo que haría temblar y sacudir la ciudad de hierro. Pero nadie pensó que iba a ser tan rápido, tan pronto. O simplemente pensaba que a lo mejor un movimiento sísmico la iba a mover. Más que eso. Y no quiero hablar solamente de las Torres Gemelas. Hoy todo el mundo está siendo removido. La tierra está temblando. Y no sísmicamente, sino que está temblando de pánico porque el mundo está desmoronándose por el azote de la pandemia
y la crisis económica. Todos hemos sido afectados, creyentes y no creyentes. Todos vamos a ver cosas que nos va a asombrar. Será como un sacudón que nos hará tambalear y algunos hasta abandonarán la fe, dice la palabra del Señor. Cuando Cristo Jesús predicaba, cuando llegaban los tiempos difíciles, muchos no soportaban la palabra, y más cuando ésta traía exhortación, cuando esto hacía ver la condición real y personal de cada ser humano. Y muchos le dejaron, le abandonaron. Y una vez el Señor Jesucristo tuvo que incluso dirigirse a sus discípulos y decirle: ¿queréis acaso iros vosotros también? Porque todo el mundo solo lo que busca es el favor de Dios. Pero cuando Dios habla y nos quiere hacer ver nuestra verdadera condición, entonces nosotros ahí ya esa palabra no nos agrada, no nos gusta, y empezamos a separarnos poco a poco. ¿Por qué? Porque el mensaje es muy fuerte, porque el mensaje es muy duro, porque no hay sabiduría para predicar, no hay tino para predicar. A veces, amados hermanos, tenemos que predicar la palabra cruda, concisa, clara y precisa, porque es nuestra responsabilidad. Y a veces Dios tiene que exhortarnos, y a veces Dios tiene que ponernos en una posición donde no hay escapatoria. O le oímos o le oímos. Y estos son los tiempos, amado hermano, que Dios ha preparado. Y no es un día, no es una semana, no es un mes. Ya vamos para año y medio. ¿Y sabe lo que Dios está buscando? Que tengamos la oportunidad de poder verdaderamente acercarnos a Él y decirle: Señor, habla, que tus hijos escuchan. Por todas las partes donde Dios me permite ir, he escuchado: ¿y qué pasará después de esta pandemia? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios hará? Yo quiero compartir algo que creo con todo mi corazón. Le he orado al Señor, he hablado con Él, he acudido a la única fuente disponible. Esta es su palabra. En esta palabra Dios nos habla. Es la palabra de Dios, es la Biblia. No hay ni científico, ni economista, ni evangelistas, no hay ecólogo o astrólogo, no hay nadie que pueda dar respuesta. Solamente podemos acudir a la única fuente, la palabra de Dios. Tenemos que ir ante nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos revela la verdad de toda nuestra condición y los propósitos que Él tiene para nuestra vida y para el mundo en general. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 30 de Primera de Samuel, te invito a que cuando estés ya quizás con más tiempo puedas leer este capítulo. Te va a encantar. Relata la conmovedora historia de David y de 600 hombres que le acompañaban, que fueron hacia Siclac, donde habían establecido su base de operaciones cuando estaban huyendo del rey Saúl. Y encontraron que cuando llegaron a esta ciudad estaba completamente arruinada. Había sido asolada y consumida por el fuego. Todas las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos por los amalecitas. La Biblia dice que David y sus hombres, al ver ese espectáculo, lloraron. Estaba David tan compungido, y él dice que él y sus hombres lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Quiero decirte, amado hermano, ¿hasta qué punto nosotros hemos clamado a Dios? ¿Cuál ha sido nuestra oración delante de su presencia? ¿Podremos nosotros tener una convicción de que nuestra oración ha llegado de su presencia? Todos creemos que sí, y Dios la escucha. Pero ¿cuál es la respuesta que Dios tiene para nosotros? Y ahí está el kit. Yo necesito saber que mi oración ha sido escuchada y que en su momento Dios me revelará y me hablará y me dejará entender
lo que Dios quiere que yo sepa. Esta palabra es para todos, hombres, mujeres que me están escuchando. No importa quién eres, no importa si eres una persona famosa, influyente, de mucho prestigio, no importa quién seas, eso es irrelevante. Cuando estas pandemias y estos azotes virales que estamos pasando y se va extendiendo sobre la tierra como una ola que quiere aplastar a la humanidad, el enemigo de Dios y del hombre, Satanás, quiere que te llenes de miedos y temores. Pero nosotros no podemos pasar indiferentes. El enemigo querrá que tu fe decaiga, querrá robarte la esperanza, tus sueños, querrá tratar de hacerte de que tú pierdas toda fe de que Dios tiene una solución. Pero quiero decirte que nosotros como creyentes no somos inmunes a esta peste. Y no pensemos que no nos puede tocar. Nuestra oración es: gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, porque tú nos guardas y nos proteges. Y así es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Él tiene siempre pensamientos de bien para nosotros. Pero eso no nos exonera que nosotros también pasemos momentos duros, difíciles y tribulaciones. Pero esa providencia a nosotros no nos da el derecho a ser imprudentes o indiferentes al dolor de los que han sido contaminados con este azote de este virus. Al contrario, yo creo que Dios está permitiendo esta pandemia como una voz de alerta para que podamos examinarnos como iglesia. ¿Cómo estamos preparados para esperar el retorno de Cristo? Esa es la pregunta. Porque no quiere Dios que nosotros nos perdamos, que cuando Él, con voz de trompeta y con voz de arcángel, toque la trompeta de la llamada en los últimos días, para que su iglesia sea levantada, sea arrebatada. Y no quisiera Dios que tú te quedes. Y es por eso, amados hermanos, que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida y en el mundo en general, para que nosotros estemos alerta, estemos apercibidos de los tiempos que nosotros estamos viviendo y nos dé una dirección en la cual nosotros podamos seguir hacia adelante sabiendo que estamos en el verdadero camino. Y no nos dejemos, amados hermanos, apartar del blanco de nuestra soberana vocación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es cierto, Dios nos guarda, pero nos damos cuenta de que necesitamos hacer ajustes en nuestras actitudes como cristianos, como hijos de Dios, porque estamos viendo el dolor, la angustia de los que no tienen a Cristo, de los que no conocen a Dios. Y qué triste es ver personas donde no reflejan ninguna esperanza y donde en ellos simplemente viven porque el aire es gratis y porque nadie les ha orientado a que puedan saber de que hay un Dios tierno y amoroso que se preocupa por ellos y quiere hacerles llegar su palabra, sus promesas, su amor y la salvación de sus almas. Aún los que tienen a Cristo, estos tratan de confortar al prójimo con la esperanza de que a lo mejor aparezca una vacuna que pueda contrarrestar este virus. Pero por otro lado veo al Espíritu Santo de Dios compungiendo el corazón de la iglesia para que pueda clamar al Señor de todo corazón. Y si se te ocurre a ti preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Que el Espíritu Santo te inste a replantear esta pregunta. No preguntes ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque no es el juicio todavía, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Señor?
Y la respuesta es esta: para que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Empezando por la comodidad y confortabilidad de la iglesia, para que cambiemos del mensaje tibio y complaciente que nos mantiene adormecidos, para que nos reconozcamos que Dios no tarda en sus promesas como muchos lo tienen por tardanza, sino que es bueno y misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si nosotros ya somos sellados por la salvación en Cristo y conocemos que esto es apenas el principio de dolores que vendrá, y podamos escuchar la voz de alarma que el Señor nos está alertando para que se abra nuestra boca y proclamemos la salvación que Él ha preparado, es hora de ponernos en acción, amados hermanos, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. Es hora de ponernos en acción. Ahora, vaya a la Biblia y vamos a leer juntos. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 8. Es un episodio que posiblemente tú lo conoces, pero que en esta noche te va a traer un toque especial de parte de Dios para saber de que Dios está ahí. Dice en Mateo capítulo 8, versículo 22. Si podemos ir allá un momentito. Capítulo 8. Versículos 22 al 26. Ya lo tengo. Dice: bendito Dios. Creo que yo hice mis anotaciones malas. Sí, dice. Y entrando, en versículo 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaban atravesando el mar de Galilea. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Podemos discernir que el mismo que estaba en medio de la tormenta, el que reprendió, el que ordenó a la tormenta y al viento recio que se levantaban contra la barca para tratar de derribar a sus discípulos, mandó que se aquietaran y se hizo gran bonanza. Jesús, el Cristo, también está con nosotros ahora. Hay miles de personas que están llorando, que están gimiendo, que están sin saber qué hacer. Si alguien dice que esto no le asusta, todo lo que está sucediendo, es porque todavía no ha entendido la situación. Dios quiere que podamos permitirle al Espíritu Santo que nos ubique en la condición de poder usarnos para llevar lo que su palabra nos habla para este tiempo. Que podamos clamarle a Él. Pidámoslo. No lo que yo quiero que haga Dios por mí, sino pidámosle lo que Dios tiene dispuesto a hacer en esta situación. Nuestro Dios no es un Dios de improvisaciones. Cristo Jesús sabía todos los movimientos que ocurrirían cuando atravesaban, pero quería probarles la condición de su fe. Hace unas horas habían dejado la ciudad donde alimentaron a más de 5,000 personas. Los discípulos vieron el milagro de 2 panes y 5 pececillos. Alimentó a más de 5,000 personas. Dígame usted, después de ver un milagro de esa magnitud, ahora que empezaban a encresparse las aguas y a moverse agitadamente su barca,
no clamaron, no oraron, sino que fueron corriendo a Jesús, porque ahí estaba Jesús. Señor, resuelve este problema, levántate que perecemos. ¿Se da cuenta? Muchas veces Dios nos ha mostrado tanto el obrar de su presencia en nuestras vidas y no somos capaces de creerlo. Por esta misma situación es, amados hermanos, que Dios a veces nos pone en la condición de que nosotros hagamos uso de lo que Él mismo dice que repartió en su gracia y en su amor. Él nos dio una medida de fe. Nadie puede decir que no tiene fe. Dios nos ha dado a todo el mundo una medida de fe. Pero depende qué hemos hecho con ella. ¿Lo hemos guardado? ¿Lo tenemos como un adorno? ¿O simplemente, amados hermanos, está ahí como cuando nosotros tenemos la palabra de Dios como una reliquia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23? Pero hoy, Cristo Jesús en su voluntad quiere que clamemos para que podamos escucharle lo que Él quiere hablar, de sus planes, de sus propósitos. En el tiempo que viene después que esto haya pasado y no sea en vano el tiempo que Él ha querido estar a solas con nosotros. Dios quiere que cuando nosotros podamos salir y tengamos esa oportunidad como teníamos antes de movernos libremente, poder llevar un mensaje real y verdadero. Cuando salgamos de este encierro, ¿cuál será tu actitud frente a tus familiares que estaban separados, a tus amistades más queridas? Si regresas a tu trabajo, al lugar donde antes tenías tu trabajo y te ganaba tu sustento, o tu oficina. Sabemos que quisiéramos compartir todas las experiencias, anécdotas, momentos de reacciones que alteraron todo nuestro control. ¿Y qué tal de esos momentos especiales cuando estuviste a solas con el Señor y fuiste consolado y fortalecido? Cuando clamaste como nunca al Padre que te alentara y pudiera suplir todas tus necesidades del momento. Para este propósito, Dios ha permitido que nosotros seamos recluidos este tiempo, para contar lo vivido y puedas tener un testimonio vibrante de la fidelidad de Dios y puedas compartir con otros, para reconocer la fragilidad de nuestras vidas y la fragilidad de nuestra seguridad en las cosas mundanas que antes confiábamos. Confiábamos tal vez en nuestra educación, en el dinero que hay en el banco, confiamos en nuestra influencia, pero esto no nos ha servido tanto, porque hay gente que tiene plata y no puede comer como quisiera. Hay gente que tiene tanta ropa y no tiene necesidad de poder vestirse, ni gozar, ni disfrutar de esa ropa. Pero eso es otra cosa. Ya tuvimos que pasar por ese valle de sombras y de muerte y sobrevivimos. Ya derramamos nuestras lágrimas por los fallecidos por esta pandemia. Ya agotamos nuestros esfuerzos por buscar la cura para estos males. Ahora es tiempo de levantarse y con toda determinación saber que Dios está con nosotros, porque hemos visto su brazo fuerte sosteniéndonos, guardándonos, equipándonos, capacitándonos para fortalecer nuestro carácter, para salir a la conquista, pero no de nuestros sueños o de nuestros anhelos que quedaron truncados, sino lo que Dios ha preparado de antemano para los que le aman y esperan en Él. Dios nos ha mostrado, como dice el profeta Habacuc en el capítulo 3, me gustaría compartir contigo. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 a 19. Este siervo, este profeta, le oraba tanto al Señor. Por 3 años estuvo orando: Señor, ¿por qué permites que un pueblo pecador venga y nos tenga bajo sus zapatos, bajo sus pies? Que vengan y nos dobleguen, que nos esclavicen, que nos maltraten. Señor, ¿por qué permites?
Y después de 3 años, Dios le contestó a este siervo y le hizo ver la verdadera condición del pueblo de Israel, cómo se había apartado de Dios, había dejado a Dios y se habían vuelto a los ídolos, a las imágenes, a las supercherías. Y le hizo ver el pecado de la condición del pueblo. Y cuando Dios le habló, dice en el capítulo 3, en el versículo 17, déjame leerlo. Dice: a la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y aquí viene la parte, cuando entonces aprendemos a depender implícitamente de Dios, cuando hemos podido comprender que Dios siempre estará ahí por aquellos que le buscan de todo corazón. Tu hermano, tu hermana que me estás escuchando, este es el momento en que Dios quiere en ti activar una fe real, verdadera, genuina, no una fingida, no un positivismo barato, sino una fe que mueva el corazón y la mano de Dios. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Escuchen. Él llega a decir: no me importa lo que me falte, no me importa lo que pase allá afuera, no me importa si se ha escaseado todo, no me importa la condición, pero yo sé que puedo gozarme en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas, doy gracias por estos medios del internet en que nosotros podemos comunicarnos y así llegar a este mensaje. Dios no se ha callado. Dios utilizará lo que tendrá que utilizar para hablarnos. Quizás nosotros podemos entretenernos mirando diferentes programas, pero hoy estás escuchando tú la palabra de Dios. Es tu creador, es Dios, es tu salvador. Es Cristo el Señor el que te está hablando a ti en este día. Y te está diciendo: es hora de que aprendas a confiar en mí. Es hora que, aunque la situación del mundo está tratando de entenebrecer este planeta, no lo logrará. Porque las tinieblas de afuera, las sombras de tiniebla, no prevalecerán ante la luz de Cristo Jesús por su palabra y por la obra que él hizo allá en el Calvario, allá en Jerusalén. Y el Señor te dice en este día: yo soy tu fortaleza. Puedes tú decir ahora con toda convicción: el Señor es mi fortaleza, el Señor Jesús es mi Salvador. Él pone mis pies como de ciervo, como de gacela, y me hace caminar sobre las alturas. ¿Sabes lo más maravilloso de todo esto? Cuando estaba escribiendo yo esto, me vino un cuadro. Alguna vez fuimos nosotros chicos, o alguna vez vimos a un niñito, a una niñita, que sus padres le venían sostenido sus bracitos, extendiendo los bracitos y los padres sujetándole sus bracitos, sus manitas. Y cuando vienen piedras, tierra, lo que sea, los padres le saltan, le suben, para que no caiga, para que no tropiece. Esa es la idea, la imagen, cuando dice: pone pies como de cierva, para que nosotros podamos saltar
sobre las alturas. Él nos toma de la mano y no importa lo que venga. Amado hermano, amada hermana, amigo que me escuchas, Dios te toma y en medio de las circunstancias Dios te levantará, Dios te fortalecerá, te tomará y te hará saltar sobre las alturas. No te sacará del problema, porque Dios a través del problema quiere que tú veas la gloria de Dios, sino que Él te hará saltar, Él te levantará y podrás prevalecer sobre cualquier situación, porque Dios te tiene asegurado con su mano y Él no te suelta. Tú te puedes soltar de la mano de Dios, pero Él no te va a soltar. Por eso en esta hora, amados hermanos, nosotros tenemos una palabra de fortalecimiento, una palabra de consolación, una palabra de ánimo, pero no simplemente palabras para hacerte sentir bien, sino palabras de fe, palabras de convicción, porque dice que la palabra de Dios no retornará vacía, sino que antes cumplirá y hará el propósito para el cual fue enviada. Hoy Dios quiere extender su mano y decirte: toma mi mano, yo te sostendré, yo no te dejaré, no te faltaré, sino que cuando venga la prueba, tú aprenderás cada día más a depender de mí. Es buen tiempo, buen momento para que tú des un salto de fe y te remontes a las alturas. Nadie puede conocer lo sobrenatural de Dios hasta que no reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Nadie puede ver la grandeza de Dios ni la gloria de Dios hasta que Cristo Jesús no sea el Señor de su vida. Por eso es que hoy te invito a que si todavía no lo has recibido, des ese salto de fe. Será el momento más trascendental de tu vida. Nunca te olvidarás de este día si lo haces en esta noche. Porque en esta noche Dios te dará una nueva vida y te cubrirá con la vida eterna. Para que cuando Él te llame, cuando Él nos llame, escuchemos la voz y digamos: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Quisieras hacer? Yo quisiera ayudarte, si me permites, a hacer una oración para recibir a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. ¿Lo quieres hacer? Te acompaño. Si gustas, repite conmigo esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, en este día, Señor, te doy gracias porque necesitaba esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque ya no puedo más. Y en este día reconozco que yo te he dado las espaldas. Yo he pecado, yo he faltado. Señor, he creído que yo solo puedo, Señor, sostenerme, sustentarme. Y no he querido dejar que tú seas el que venga a mi vida y se convierta en mi Salvador. Y aprenda a caminar, Señor, tomados de tu mano. Yo te pido perdón, Señor. Y en esta hora quisiera que tú me limpies de todos mis pecados. Que tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, hoy, Señor bendito, borre todas mis iniquidades. Limpie todo mi pecado. Y, Señor amado, yo pueda decir con libertad: yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y desde este momento, Señor, extiendo mi brazo. Toma mi mano y enséñame a caminar todos los días de mi vida hasta cuando llegue a tu presencia. Yo te doy gracias, Dios amado, porque ahora empieza un nuevo camino y ese camino es Cristo Jesús quien me guía. Señor, te bendigo con todo mi corazón y te doy gracias porque hoy he nacido de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Sabes algo muy importante? Nuestra vida empieza una nueva aventura, la mejor de las aventuras, con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Y
y con quien entregó su vida para hacernos sus hijos. Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Y Dios mediante nos volveremos a ver muy pronto. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por su hermosa palabra. Que Dios los Gracias. bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. La gloria es del Señor. La gloria es de Dios. Bendiciones. Hasta pronto, amados. Amén.